Capítulo 22. La familia real. Te quedarás aquí encerrado por 3 días enteros, sin comida, sin agua, había dicho el rey. Pues bien, el príncipe heredero permaneció cautivo dentro del salón del trono y nadie se atrevió a llevarle comida ni agua. Nadie quiso provocar la ira del rey. No querían correr el riesgo de acabar recluidos ellos también. No se sentían capaces de soportarlo. Sin embargo, Ye había convivido con el hambre y la sed en tantas ocasiones que aprendió a cómo llenar de forma estratégica los vacíos físicos con los pesares de su espíritu. Le faltaba alimento y agua, pero le sobraban emociones y pensamientos. Al menos ahí dentro estaba resguardado de las inclemencias del clima. La tercera mañana de su castigo, Ye levantó la vista hacia el trono una vez más. ¿Me sentiré más apegado al asiento del rey ahora?, se preguntó mientras se obligó a ponerse de pie a pesar de tener las piernas entumecidas. El castigo ya casi termina, Majestad. Esta vez expresó sus pensamientos en voz alta. ¿No me juró usted que para entonces mi deseo de sentarme en ese sitio sería más intenso? ¿Le parece si lo compruebo? Estaría bien que haga eso, ¿verdad? Claro que estará bien. Nada más mire lo desértico que está el salón. No hay nadie aquí. Meneó la cabeza y se le escapó una risita bellaca. ¿Qué cosas tan graciosas se me ocurren?, dijo Jay mientras se tambaleaba al subir las escaleras. Una vez arriba, extendió la mano para acariciar la dureza de las escamas talladas de madera. Si alguien hubiera visto la ávida expresión de su mirada, lo habrían acusado de felonía. Sin embargo, lo que más le atemorizaba no era el castigo inminente, sino la posibilidad de que los dragones grabados en el respaldo del trono cobraran vida y le hundieran los dientes en el cuello en cuanto se sentara. Los ojos de los dragones parecían seguirlo a medida que sus dedos rozaban el cojín dorado que estaba para acolchonar el asiento, como si supieran lo que le pasaba por la mente. Los labios de Jay se extendieron en una sonrisa conforme una extraña sensación de peligro y fascinación que le recorría las venas. Voy a hacerlo entonces, dijo como si estuviera dando alguna advertencia. Me sentaré en el único lugar que puedo darme el poder que tanto deseo. Jay se rellenó en el trono y después de unos minutos suspiró como si estuviera aburrido. ¿Qué tiene de bueno ser aceptado por esa gente? ¿Qué me darán a cambio? ¿Que me dejarán sentarme en este trono? ¿Que seré el dueño de este salón? ¿Qué pueden hacer por mí si yo decido complacerlos? ¿Se van a reír de mis chistes? ¡Ja! Ye echó la cabeza atrás y golpeó el cojín sobre el que estaba sentado con las palmas de las manos. ¿Qué pueden ofrecerme que no pueda conseguir por mi cuenta? Aquí arriba no es tan diferente de estar en el suelo. Aquí incluso mi cuerpo se siente más rígido, pero si me bajo ni siquiera intentarán complacerme. Ya no les voy a importar. Todos ustedes aprecian al príncipe heredero, no a Ye. Ye no es nadie sin la corona, ¿no es así? Concluyó debido a que una vocecita dentro de su subconsciente insistía en que ser el rey de Joseon era el único método que le garantizaba el poder y la atención que tanto le gustaba gozar. Ye se golpeó las rodillas y se levantó para discurrir una vez más por todos los rincones del salón. Necesitaba convencerse de que le gustaba mucho más estar parado que sentado. Sí, caminar es mucho más divertido. Si camino, tengo una vista mucho más panorámica de lo que sucede a mi alrededor, se dijo. Si uso bien mis pies, puedo ir hasta tantos lugares y ver tantas cosas. Alrededor de las 8 de la mañana, Ye se tumbó de espalda contra el piso. Juró permanecer así, tendido, hasta que el rey considerara oportuno levantar su castigo. También estaba dispuesto a soportar el confinamiento y morir de hambre si eso era lo que el rey deseaba. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, Ye se aferraba a la creencia de su padre. A pesar de sus defectos, no permitiría que un destino tan espantoso cayera sobre su propia carne y sangre, porque su padre temía el legado condenatorio de ser recordado como un gobernante cruel. Ya estaba tildado de hijo desleal y de un hombre que había matado a sangre fría a sus propios hermanos en una despiadada búsqueda de poder. Pero derramar la sangre de su propio hijo, eso sería una mancha demasiado oscura, una marca demasiado profunda para ser borrada de los anales históricos. El príncipe heredero suspiró con pesadez, como si un bloque le aplastara el pecho, y volvió a balbucear a los pocos segundos. Yi-ye, Yang-yong, Yang-yo, su majestad. Yi-ye, el gran príncipe Yang-yong. Daba la impresión de que quería descubrir cuál de todos esos títulos le sentaba mejor. Estaba tan absorto en su debate interno que ni siquiera se dio cuenta que a la princesa Jongseon se le había permitido entrar al salón del trono. No fue hasta que los volantes de su falda le rozaron los dedos de la mano izquierda que descubrió su presencia. El toque envió escalofríos por sus columnas, sacándolo de su profunda contemplación. Alteza real, dijo la princesa y se acaudilló al costado izquierdo del príncipe heredero. Alteza real. Ye continuó inmerso en sus delirios. ¿Alteza real? No. Sacudió la cabeza. Oraboni. Es mejor si me dice solo Oraboni, Yang-sona. La jovencita sonrió con pesar. Debe levantarse, dijo ella, y usó el borde de su manga para limpiar el manchón escarlata que su hermano mayor tenía en la frente. ¿Por qué se permite que lo lastimen? Al menos debería dejar de lastimarse usted mismo. Él alzó la nuca del piso un poco y la volvió a dejar caer. Se produjo un sonido hueco cuando su cráneo se impactó contra la madera. Yang-seon suspiró.
¿Cómo pudiste entrar?, preguntó él con voz floja. Padre Real me pidió que viniera por usted. Ye giró el cuello para encontrarse con el rostro cabizbajo de la princesa. Yo estoy aquí. Él te pidió que vieras. Y tú... ¿Estuviste llorando, no es así?, dijo él como si acabara de mirarse a un espejo. La jovencita sintió el pecho oprimido. Quiero que sepa que de verdad me esforcé por disimular, murmuró ella y agachó la cabeza. Me esforcé mucho. Tienes la misma expresión que yo cuando estoy deprimido. Hasta en esos momentos nos parecemos. ¿Cómo podrías pasar desapercibida conmigo? Sí, lloré mucho, admitió la jovencita mientras se pellizcaba las uñas para no tener que mirar a su hermano. ¿No me dirás por qué?, preguntó Ye sin despegar la nuca del suelo. Ella sacudió la cabeza. Usted ya tiene demasiado en qué pensar. ¿Cómo podría revelarle la condena que me obligará a vivir atormentada el resto de mi vida? Podrías decírmelo y ya. Los ojos de la princesa se cristalizaron. Me gustaría guardármelo para mí, Alteza Real. ¿Por qué de repente temen contarme lo que ocurre en sus vidas? No es justo, masculló Ye. Ponen esa ridícula excusa de que no quieren abrumarme con sus problemas. Me hacen sentir mal, desplazado. Yo solo puedo decirle que... La voz de la princesa flaqueó de repente y tuvo que pensar en otra forma de decirlo. Si tal vez no lo hubieran encerrado aquí, usted podría haberme ayudado. Quizá hubiera cambiado algo. ¿Quieres cambiar algo? ¿Pero no quieres decirme qué? Ella sintió y apretó los labios de su rostro demacrado. No quiero volver a repetir con mis labios lo que vi. No quiero, masculló ella, y cerró los ojos, pues, aunque no quería, esas imágenes aún no se despegaban ante ella sin su consentimiento. Aquella noche, cuando la reina dobló la esquina, se le abrieron los ojos de par en par. «Young-sun», vociferó la reina. Los labios de la princesa se separaron con brusquedad de los de Rum-sun, y giró la cabeza para encontrarse con el rostro furioso de su madre. «Madre real», musitó la princesa. El muchacho se dio cuenta de la desafortunada situación en la que acababan de caer presos y no le quedó de otra más que arrodillarse. Segundos atrás, Rum-sun y Young-sun se habían confesado sus sentimientos más sinceros, y esas palabras apasionadas desembocaron en un largo beso de la misma naturaleza. Nunca se imaginaron que podían llegar a ser descubiertos. Estaban en un sitio apartado y oscuro. Sin embargo, la noche que era de la guardiana de su amor, los había abandonado y entregado en las garras de la reina. Estoy enamorada de él, confesó la princesa, y se dejó caer de rodillas también. Princesa, la reina la silenció y luego dirigió la mirada hacia el muchacho, quien no había dejado de mirarla desde el principio. Insolente, ¿te atreves a alzar la vista ante tu reina? Yo no planeo ser insolente, Alteza. Rum-sun tomó el valor para hablar. La reina se quedó sin aliento por un breve instante. ¿Qué? ¿Que no estás siendo insolente, dices? ¿Te atreviste a tocar a la hija del rey cuando ni siquiera deberías desear a una simple mujer, y encima juras que no lo eres? Madre real, por favor. Young-sun. El cuerpo de la reina se sacudió con ese rugido. ¿Tengo que ver también a mi única hija arrastrarse por el camino de la decadencia? No estoy loca, madre real, sollozó la jovencita con desespero. ¿No estás loca? No, estás enferma. ¿Cómo más ibas a caer tan bajo? La princesa, mi hija, fue atrapada en un acto inmoral con un eunuco. ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirá la gente? ¿Cuánto van a reírse tu padre y sus otras mujeres de mí? Ellos no tienen por qué saber eso, madre real. No, ellos no tienen que saberlo porque yo me encargaré de que esto no se sepa nunca, declaró la reina y alzó la mano. Uno de los soldados abandonó la formación y se situó a su lado. Que no deje rastro. El soldado asintió con solemnidad y fue hacia el muchacho. Lo levantó por el cuello de su prenda de vestir y le perforó el abdomen con la punta de su espalda al mismo tiempo que la princesa saltaba un alardío. Rum-sun gimió de dolor y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras su rostro se contorsionaba por culpa de la herida. La tela verde de su traje consiguió un manchón húmedo y oscuro cuando el hierro se deslizó hacia afuera del área afectada. El soldado volvió a tomar impulso y le asestó una nueva estocada. Esta vez lo insertó por completo. La espada le atravesó el estómago y la punta emergió por su espalda. Los huesos de la columna y las costillas crujieron conforme el filo del arma y se movió entre el tejido humano y rasgaba carne y huesos sin piedad. Al final, el perpetrador extrajo la espada de un solo tirón y las gotas de sangre caliente salpicaron al aire con un sinuoso arco carmesí que aterrizó sobre el rostro de la princesa. El guardia soltó al joven y éste cayó al suelo con los ojos abiertos y sin emitir ningún sonido. Ni siquiera se movió. Esto es lo que ocurre cuando la gente que ha nacido en el fango aspira a un destino que está fuera de su alcance. La reina miró impasible el cadáver del joven mientras el aire se llenaba con el aroma metálico de la vida derramada. Luego vio a su hija, que estaba con la mirada perdida, los labios temblorosos y con las manos extendidas como si esperara atrapar algo. Y es lo mismo cuando una persona que pertenece al cielo pretende rebajarse. Después de un momento, la princesa reunió el coraje para mirar a Rum-sun y se arrastró hacia él lo más rápido que pudo.
Ahí, ella se desvaneció sobre sus pechos, sobre el cuerpo desangrentado de su primer amor. El rostro y las manos de Rumsun todavía tenían calidez, pero ya no podía sentir los latidos de su corazón contra su mejilla, y al verlo tan quieto, entendió que nunca volvería a sentirlos. Ve que nadie puede encontrar el cuerpo, le ordenó la reina al asesino del muchacho, y cuando ésta sintió, se volvió a sus otros sirvientes. Si dicen una sola palabra de esto, los mataré con mis propias manos. Sí, Alteza. Saquen a la princesa de aquí. Los otros dos guardias de la reina tomaron a la jovencita por los brazos y la arrastraron hacia sus aposentos, donde se suponía debía estar en primer lugar, donde ahora lloraría la muerte de su primer amor en silencio. Y ella se quedó encerrada en su habitación aunque nadie le ordenó que lo hiciera. No quiso comer a pesar de que Hyobin le insistió que hasta el cansancio. La consorte intentó consolarla de todo corazón, pero no pudo hacerla recuperar el apetito. Por favor, dime qué te ocurre para saber cómo ayudarte. Verte así me destroza el alma. ¿Por qué estás tan afligida, mi princesa? Insistió Hyobin tantas veces, pero Jongseon no pudo decir nada porque la reina la había amenazado. La madre le advirtió que si el rey llegaba a enterarse de su amorío con ese criado, ella misma se encargaría de enviarla a asesinos a la casa de Rumsun para que mataran a toda la familia del joven. Por culpa de esto, la princesa se tragó su angustia y se guardó todo lo que sentía. Lo mínimo que podía hacer en esas circunstancias era conservar el poco decoro que su madre aún esperaba de ella. Con todo, la princesa no tuvo más remedio que salir el tercer día cuando el rey la mandó llamar. Se vistió, desayunó como de costumbre y cruzó el palacio con una sonrisa, a pesar de que todavía podía sentir el cosquilleo de los labios de su amado muerto sobre los suyos. No sabían que en ese primer beso estaba pactada la desgracia que caería sobre ellos segundos más tarde, como si se tratara de una multa a pagar por haber experimentado cierto sentimiento que había sido marcado de prohibido solo por ellos. Solo el tiempo dictaría si aquello se convertiría en un recuerdo confortable o en una imagen que se dedicaría a atormentarle el resto de sus días. Ella no lo sabía y temía descubrirlo. Esta era una sensación que no le apetecía experimentar en su propia carne. La princesa se cubrió la boca y sorbió por la nariz, abrumada por los sentimientos estremecedores y la vividez de aquella noche en la que seguía atrapada. ¿Me dices que no me lastime? ¿Por qué no sigues tu consejo?, musitó Ye, y al fin se sentó. Jongseon tragó saliva y se esforzó a hablar. Deje que yo me lastime, pero usted no debería. Todos pueden menos yo, dijo él y resopló por la nariz. He escuchado eso tantas veces, princesa. No necesito que tú empieces a decirlo también. Chasqué la lengua. Mejor dime por qué te envió el rey en lugar de venir él mismo. Hay un evento al que nos exige que asistamos. Me envió para que lo convenza de arreglarse para la ocasión. Ye torció el gesto y siseó. ¿Un evento? ¿Se olvidó tan de repente que estaba enojado conmigo? Yo tampoco sé eso, Alteza Real. Solo puedo decirle que nos quiere a todos, sin excepción, aquí antes del mediodía. Es por eso que quiere que salga. Ye se rió por sus adentros mientras trataba de imaginar la clase de evento que podría ser capaz de aplicar la ira de su padre de un día para otro. Él no puede estar haciendo esto, murmuró Kim Haron, después de escuchar el anuncio del rey. La reina tenía los ojos pelones y los labios apretados. La rabia que recorría cada fibra de su cuerpo la hizo agarrarse al satén dorado de su falda, pero con eso no podía cambiar nada de lo que había escuchado. En ese momento, pensó que el rey planeaba humillarla frente a la realeza y de los aristócratas de mayor prominencia que se hallaban presentes en el salón del trono. Hyobin y el resto de las concubinas del rey secundaron el sentimiento de la reina de manera unánime y furtiva. Entren, ordenó el rey, sin siquiera dirigirle la mirada a la mujer que estaba sentada a su lado. ¿Tú sabías de esto?, preguntó el mismo Kim Haron dirigiéndose al ministro que tenía a su derecha. Yu Jong-hyun, el que estaba a su lado, se reservó la respuesta y dirigió la vista hacia la puerta como todos los demás en cuanto éstas se abrieron. Los hijos y las concubinas del rey, que estaban a espaldas del trono, cerraron filas de manera involuntaria en cuanto vieron a las dos mujeres que atravesaron el umbral. ¿Cómo podía el rey traer de vuelta a esa mujer y encima a una hija que ya nadie recordaba? El príncipe heredero se hizo una sonrisa mordaz con la certeza de que Hyeor-jong lo regañaría por su falta de respeto, pero no fue así. Bienvenida de nuevo a la casa real, Suk-ui, dijo el rey cuando las mujeres llegaron al centro del salón. La reina endureció la mirada y se rió por la nariz con sorna. Su gracia es infinita, majestad, dijo Suk-ui al tiempo que se inclinaba para hacer una reverencia. Ye miró a Bo de reojo y frunció el ceño al ver que el rostro de su hermano estaba más pálido que el cielo de una mañana de invierno. Me alegra tanto volver a tenerte aquí, continuó el rey. Estoy seguro de que tu presencia será más reconfortante para la familia real. La reina miró a su esposo por el rabillo del ojo y espetó una sonrisa. Tenía unas ganas vehementes de reírse a carcajadas. No podía dejar de pensar en lo lejos que el rey estaba llevando su desvergonzada hipocresía. ¿De repente ese hombre estaba tan amable? Sí, cómo no. No estarás traicionando a nadie si las ves, Bo,
susurró Ye al oído de su hermano debido a que éste tenía la cabeza agachada. Bo ni siquiera volteó a verlo. El estupor le impedía despegar los ojos del suelo debido a que había visto una imagen extraña. Sin embargo, trataba de creer que la luz, que de entrada escandilló las siluetas de las mujeres, era la culpable de esa alucinación. «Bienvenida tú también, princesa», dijo el monarca con una sonrisa amplia y dulce, que acababa de centrar su atención en la mujer de la izquierda. La princesa era una jovencita delgada, de piel lechosa y con grandes ojos que parecían contener toda la belleza del universo en sus pupilas, pero ella apenas y esbozó una sonrisa mientras hacía la reverencia hacia el rey. «Sus favores son inescrutables, padre real», dijo con un tono formal y digno de cualquier funcionario adiestrado a pararse frente a una multitud. A pesar de esto, la voz de la joven provocó que Bo se estremeciera. Vi perdió el interés de la nueva princesa con mucha facilidad y por eso se preguntó si esto tenía algún tipo de encanto o cualidad especial de la que él no estaba al tanto, sino por qué el resto estaba tan atento a ella. El príncipe paseó la mirada por el salón y descubrió un detalle interesante mientras observaba a Jong Tang-sol. Este hombre parecía estar fascinado por la princesa, pues no había podido quitarle los ojos de encima ni un solo segundo desde que entró. «Mi querida Sewon», el rey, le dijo esto a la joven con una expresión compasiva y Ye la dio la cabeza de inmediato. «Lamento no haberte traído de vuelta al mismo tiempo que a tu hermano. Lamento haberte dejado vivir como Choi Seo-won durante todo este tiempo». Hyo-jong cerró los ojos para contener una sensación de vértigo y se agarró de la muñeca del príncipe heredero para no tambalearse. «Pero eso ya quedó en el pasado», seguía diciendo el rey mientras Ye trataba de fingir que no se daba cuenta de que Bo lo tenía agarrado. «Ahora estamos todos juntos. Espero que no le guardes rencor a este padre tuyo». «No tengo nada que decir sobre eso, padre real», le respondió la princesa sin siquiera mirarlo. Hyo-jong quiso huir una vez más, pero no podía moverse. Sentía que estaba en un pozo profundo, enterrado en un pozo de oscura decepción. Se sentía como un tonto. ¿Cómo no se dio cuenta antes? Los cabos eran demasiado fácil de atar. La idea envió una ola de incredulidad y confusión en su mente. ¿Cómo no vio las señales antes? La curiosidad de Sewon sentía por el príncipe heredero, el odio que manifestaba hacia la reina y el gran príncipe Hyo-jong, la madre que fue abandonada por su esposo, el mismo que ahora tenía muchas mujeres, el padre que enviaba mandarinas como compensación de culpa, y esas mandarinas eran las mismas frutas que el rey no quería compartir con nadie porque decía que las enviaría a una persona importante. Fue por eso que Do comenzó a cultivarlas en primer lugar. Todo estaba tan claro desde el principio, y cada cosa que ella le había dicho comenzó a cobrar mucho más sentido. Bo quiso levantar la mirada y comprobarlo con sus propios ojos, pero le faltó el coraje para afrontar sus sospechas. Deseaba que siguieran siendo meras sospechas en lugar de confirmar que la mujer de la que se había enamorado era, de hecho, la hija de su padre y, por tanto, su media hermana. Siempre había sentido una conexión innegable con ella, un vínculo que iba más allá de la mera atracción, pero ahora todos esos momentos parecían empañados por esta impactante revelación. Con todo, reunió el valor de alzar la vista. Mantuvo la cabeza en alto por unos segundos, pero volvió a bajarla de inmediato cuando sus ojos se cruzaron con los del príncipe Hyo-jong. Y ahí estaba otra señal a la que nunca prestó atención. La persona mayor de la que Sewon habló en varias ocasiones, esa persona de la que quería ocultarse aquel día durante el desfile del príncipe heredero, ese hermano con el que iba al templo con su madre, ese que era rígido y estricto, era el príncipe Hyo-jong. El corazón de Bo se hundió al darse cuenta de las implicaciones de su relación. Era una situación imposible, que nunca podría aceptarse ni perseguirse, y mientras él se hallaba inmerso en sus pensamientos, Ye recogió su dignidad y se desprendió de su agarre, más resulta reclamar el protagonismo. El príncipe heredero giró sobre sus talones y sin pronunciar una sola palabra se inclinó con gracia ante sus padres antes de darle la espalda. Con una sola reverencia, transmitía una compleja mezcla de emociones, respeto, desafío y un toque de rebelión. Parecía como si estuviera a punto de abandonar el gran salón, pero se detuvo en medio del pasillo, formado por los asistentes que se habían dispuesto en dos filas a lo largo de la sala, y se quedó inmóvil frente a las dos figuras recién llegadas. El silencio se volvió codicioso y perduró durante los largos segundos que Ye invirtió en estudiar los rostros de las dos mujeres, quienes permanecieron inmuebles. Se notaba que habían practicado para mantener la cara inclinada a toda costa, porque eso hicieron. «Choi Seo-won», pronunció por fin el príncipe heredero mientras apuntaba con el dedo el rostro de la muchacha y de pronto se echó a reír con denigre. Hyo-jong cruzó las muñecas detrás de la espalda y usó los dedos de la mano izquierda para quitarse el pañuelo que tenía alrededor de la mano derecha. Jung-jong miró por encima del hombro y notó lo que su hermano hacía, pero como siempre estaba más interesado en Ye. «Mírense, ¿ahora bajan las cabezas? ¡Ja!», espetó Ye cuando su risa se transformó en una mueca maliciosa. «Si tanto miedo me tienen, dejen de bloquear mi camino», vociferó y las empujó por los hombros para abrirse paso entre ellas. Las hizo a un lado como si hubiera deslizado un par de cortinas. La reina se irguió un poco más. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió complacida con el comportamiento de su hijo mayor. Sin embargo, el rey concluyó que Ye seguía sin recapacitar a pesar del castigo.
Ahora incluso se ríe como un verdadero loco, pensó. «¡Qué fiasco!», murmuró Ye antes de desaparecer por la puerta. Algunos temieron que pudiera lanzar un escupitajo en cualquier momento, pero no lo hizo. Jomel Sang y Park Eun se mostraron indignados con el comportamiento del príncipe heredero, aunque hubo unos cuantos funcionarios que parecían estar orgullosos de la acción del joven. Incluso Yu Jong-hyun, que siempre criticaba las acciones del heredero, sonrió por lo bajo. «Yo también me retiraré, padre», dijo Chong-yong, que hasta el momento había permanecido tranquilo. El rey se exaltó, pero no dijo nada. «Yo haré lo mismo, padre real», secundó la princesa Jong-seon. «Y yo», le siguió el más joven de los grandes príncipes, Jong. Yeon-yong no dijo nada, pero después de hacer una reverencia, salió detrás de Song-yong. El resto de los príncipes y princesas, hijos de concubinas, siguieron el ejemplo de sus mayores. Fue una protesta unánime de parte de los hijos que pretendía defender el honor de sus madres. El rey hervía de rabia, se sentía desafiado, pero no podía permitirse crear un escándalo. Si allá afuera se llegaba a saber que todos los príncipes habían sido castigados por el rey, debido a que habían manifestado su sentir, el pueblo sin duda incrementaría su rechazo hacia el monarca y sus métodos. Era casi seguro que, si eso ocurría, la gente comenzaría a aclamar al príncipe heredero como rey. Después de todo, Ye había conseguido ser seguido por todos los príncipes. La reina dirigió la vista hacia el único príncipe que seguía fijo en su lugar y lo miró con desaprobación. No podía creer que se hubiera quedado ahí inerte cuando ella esperaba que este fuera el primero en salir, o al menos el primero en imitar la actitud de Ye. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo era posible que el gran príncipe Hyojong se hubiera quedado cuando hasta el príncipe Hyojong había ido detrás del príncipe heredero? De cierto modo, dos príncipes estaban invirtiendo papeles, aunque Ta parecía seguir al príncipe heredero para un propósito distinto al resto. Yang-yong, el grito de Hyojong, hizo estremecer a todo que estaba cerca. El príncipe heredero se detuvo en seco. Las suelas de sus botas hicieron un leve sonido al raspar el suelo de granito. Luego, con aire de ocio y como si el tiempo mismo estuviera a su favor, se volvió hacia quien lo llamaba. «¿Qué acabas de...?», lo señaló y luego se señaló a sí mismo. «¿Me dijiste Yang-yong?» «Sí, eso fue lo que dije. Así lo llaman en las calles y así llamaba a uno de sus primos». «Porque yo no puedo», replicó Hyojong con un matiz desafiante en la mirada. «¿Cuál es la razón? ¿Qué razón hay para que me hables de forma tan irrespetuosa, Ta?» Ye se oprimió los párpados con los dedos, como si estuviera harto de todo. «Es que ahora que tu madre...». «Dígame primero por qué humilló a mi madre y a mi hermana de esa forma». Ta le arrebató la palabra. El príncipe heredero echó la cabeza atrás y sonrió con sarcasmo. «¿En serio necesitas que explique la razón? ¿Debería escribirte un poema para que disfrutes la explicación?» Ta frunció el entrecejo y asintió. «Sí, una explicación e incluso un poema me parecen bien. Por mucho que me odie, no puedo entenderlo. Usted suele ser amable con otros. Sé que no podemos tener una relación fraternal como la que usted tiene con los demás príncipes, pero nunca pensé que usted quisiera ser mi enemigo», rebatió Hyojong. La servidumbre decidió tomar distancia cuando Ye se echó a reír. «¿Y acaso no eres tú mi enemigo?» Ye alzó los brazos. «No», soltó Ta. «No lo era». El príncipe heredero resopló y clavó la mirada en el piso porque notó a Hyojong estaba decidido a continuar la discusión y sí que lo hizo. «Quería convertirme en parte de su gente. ¿Le gusta o no? Usted tiene influencia sobre gran parte de la familia real». La voz de Ta se hizo menos grave. «Si lograba hacer que usted me tomara en cuenta, el resto también me reconocería». Ye se cruzó de brazos y lanzó un escupitajo. «Nada de lo que sale de tu boca tiene más valor que la saliva que es arrojada al suelo», replicó el heredero. «Si lo que dices fuera cierto, si tú hubieses deseado mi aprobación, cariño u respeto, jamás se te hubiera ocurrido liderar la masacre que acabó con mi familia materna». «Tampoco era su enemigo entonces», repuso Ta y alzó la vista al cielo. «¿Cree que si lo hubiera ayudado a ese amigo suyo, el soldado que estaba con su primo? Yo salvo a los suyos, pero usted desprecia a los míos. ¿Qué clase de humano hace eso?» El príncipe heredero se acercó un poco más a Hyojong, hasta que sus rostros quedaron a muy pocos centímetros de distancia. «¿Salvar a los míos?», cuestionó Ye, y uno de sus ojos se volvió más pequeño que el otro. «Recuerdo bien tu terrible mirada cuando llevaste a los soldados y arrastraste a mis tíos y primos». Hyojong tragó saliva debido a que el príncipe heredero no le sacaba los ojos de encima. «No lo hice porque quisiera, fue una orden del rey. Estoy harto de repetirlo», replicó Ta. «Otro lo hubiera hecho en mi lugar. La situación era delicada y aún así me arriesgué para resguardar a ese joven. Vi cómo su primo intentó protegerlo, lo hirió a propósito. Así que cuando el joven se desmayó, yo me encargué de sacarlo para que no lo arresten». Con que así fue como Soja consiguió escapar del jaleo, dedujo Ye, pero no iba a decirlo en voz alta, y mucho menos a demostrar que eso lo tomó por sorpresa. «Debería darte un reconocimiento. Me has hecho conmover». Ye fingió sacarse unas lágrimas de los ojos. «No fue mi culpa que asesinaran a sus primos», murmuró Hyojong y trató de buscar los ojos de Ye. «Tampoco tuve nada que ver con que quisieran nombrarme príncipe heredero cuando era apenas un niño. Y no fui yo el que trajo de vuelta a mi madre y mi hermana.
Fue el rey el que me ordenó traerlas de vuelta antes de la boda de Sowon. No uses a tu hermana como excusa. Es patético, contraatacó Ye y resopló por la nariz. Si tú y tu madre han confabulado con el rey a fin de lograr más poder, deberías ser igual de valiente para admitirlo. ¿No creerá en nada de lo que diga? El príncipe heredero estaba cansado, le dolía la espalda y no podía pensar en otra cosa que no fuese recostarse en su cómoda cama. En el blanco, exclamó Ye y aplaudió. No veía la hora de ponerle un alto. Pero no te preocupes. Si algún día llego a descubrir que algo de lo que me has dicho es verdad, me tragaré mi orgullo y tal vez con el tiempo consideraré ofrecerte una disculpa. ¿Lo promete? No, no pienses mucho en eso. Dijiste que no te gusta adelantarte. Ye le dio unas palmaditas en los hombros y le sonrió con sorna. Vive un día a la vez como siempre lo has hecho, como Jita siempre ha vivido. Le dijo, y entonces se marchó con su saquito atrás de él. Ye arrojó todas esas palabras convencido de que llevaba la ventaja, de que tenía la razón. Ya no se fiaba de las personas de la misma forma en que lo hacía cuando era más joven. Si quería sobrevivir, tenía que desconfiar hasta de su propia sombra. Así de arisco estaba. ¿Por qué le iba a hacer? La ironía lo perseguía. El palacio y la familia real, las personas y el lugar más protegido de la nación eran también los más vulnerables. El poder tenía como ruta el mismo sendero por el cual avanzaba el peligro. A Ye le había costado mucho entender eso y se prometió a sí mismo que nunca volvería a tomarlo por tonto. Pero entonces, ¡qué horror! Un día más, se dio cuenta de que había vuelto a ser timado. Volvió a caer víctima de su propio egocentrismo, pues descubrió la verdadera razón por la que el rey había traído de vuelta este trío. Esa misma tarde, el rey se reunió con las dos mujeres y unas horas después se ocurrió la noticia de que la nueva hija del rey ya estaba comprometida. La princesa Ji Sang-wol iba a casarse con el embajador Jong Tan-sol, el nieto de Jong Mon-yu.